Junio arranca con una Argentina bastante particular. Por un lado, la inflación baja, el dólar se mantiene estable, el Banco Central viene acumulando reservas, el riesgo país ronda los 500 puntos y varios activos argentinos tuvieron una recuperación importante. Pero por otro lado, tenemos que el plazo fijo sigue perdiendo con la inflación, muchas familias están endeudadas y no todos sienten que la economía esté mejorando. Así que en este video vamos a hablar de todos esos temas y hacia el final vamos a ver algunas alternativas de inversión para junio. Bueno, vamos a hacer un análisis global mensual de junio. Va a ser un video largo, yo creo, así que va a estar separado en capítulos por si querés saltearte lo que sea. Y arranquemos hablando de tema inflación. El último dato al momento de grabar este video es el de abril 2026, porque bueno, el dato de mayo va a salir a mitad de mes. Así que tenemos que el último dato de inflación fue del 2,6%. Es un dato positivo porque viene de una racha de, miren, prácticamente de mayo 2025 viene de 1,5 de inflación. Tuvo el pico en marzo, o sea, el mes anterior, y abril dio incluso más bajo que diciembre de 2025, así que se podría leer como un buen dato. Y veamos que en el acumulado, o sea, en los últimos 12 meses a partir de abril, tiene un acumulado de inflación de 32,4%, que la verdad que es una banda, está muy por encima de las tasas en pesos, que vamos a verlo en un rato. Pero bueno, por lo menos dio menos inflación, que esto es un dato importante a recalcar, que quizás es obvio, pero hay mucha gente que no lo tiene presente a veces, y es que la inflación baje no significa que desapareció, sino que el aumento generalizado de los precios es más lento. O sea que la inflación va a seguir estando, pero a un ritmo menor. Simplemente eso. Con lo cual, por ejemplo, si una inversión mensual te da 1,5 y la inflación es de 2,6, por supuesto que los números de tu cuenta van a subir, pero esos pesos que ganes van a valer menos, con lo cual el poder adquisitivo va a ser menor. Pasemos a hablar un poco del dólar, que en Argentina no es solamente una variable económica, sino que es casi un estado emocional. O sea, el argentino está ligado al dólar y piensa todo en dólares. Y hace meses que está pasando algo que no estamos acostumbrados, y es que el dólar permanezca estable. Miren, vamos a ver acá la página de Dolarito. Tenemos los últimos 3 meses de los dólares, en este caso está el oficial, el Blue y el MEP. Y vean que, miren, acá estamos en 3 de marzo de 2026 y teníamos un dólar más o menos 1.430 en promedio. Y 3 meses después tenemos un dólar en promedio 1.440, 1.450. Y esto es re loco porque prácticamente no se movió el precio. O sea, si bien hubo subas y bajas durante estos 3 meses, la tendencia es que vaya así. Y esto cambia bastante la lógica, porque antes era obvio pensar, digo, bueno, compramos unos dólares, esperamos que suba, mantenemos poder adquisitivo de los pesos al menos, y bueno, me quedo bien pancho. Obviamente tener dólares no es una inversión porque también tiene inflación en Estados Unidos, con lo cual solamente teniendo dólares vas a perder plata. Pero ahora es que incluso ni siquiera está resguardado en pesos. O sea, al tener dólares, no solo que perdés con la inflación de Estados Unidos, sino que además, en los últimos meses te hubiese convenido tener pesos y hacer tasa, ¿sí? Pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento y de repente viene una devaluación, o sea, el tipo de cambio se dispara y bueno, te hubiese convenido simplemente tener dólares y punto. Pero bueno, no sé si coincidimos que en los últimos meses y como que la gente empezó a dejar de decir, bueno, voy a comprar unos dólares. Antes era, bueno, me sobran unos mangos, sí o sí me dolarizo. Dejame un comentario a ver qué opinás. Bueno, ahora que ya hablamos del dólar, vamos a hablar un poco de la actividad económica. Tenemos el último dato acá de LMAESI, que es la estimación mensual de actividad económica, y tenemos una variación interanual del 5,5%, o sea, positiva, y la variación porcentual desestacionalizada de un 3,5% también positivo. ¿Qué vendría a ser el EMAE? Para que lo entienda, digamos que sirve para ver si la economía está produciendo más o menos bienes y servicios, sirve para ver cómo está, para ver si está creciendo, para ver si está decreciendo, y se supone que si la economía crece hay más producción, hay más ventas y más movimiento. Se supone que va por ahí. Ahora, hay dos formas de medirlo, y en este caso tenemos acá la variación interanual. Esto significa que comparamos marzo 2026 con marzo 2025. En este caso la economía creció un 5,5%, y la segunda es la desestacionalizada, y eso significa comparar en este caso marzo con febrero, que sería el mes anterior, pero haciendo un ajuste para que la comparación sea más justa. Por ejemplo, hay meses que naturalmente tienen más actividad. Por ejemplo, diciembre suele tener más consumo por las fiestas, enero suele estar más planchado por las vacaciones, marzo puede tener más actividad porque arrancan las clases, porque se arranca el año básicamente.
históricamente, con lo cual comparar meses así nomás, bueno, no tiene mucho sentido porque no sería algo justo. Capaz parece que ese mes creció un montón, pero justo fue un mes históricamente bueno, o que cayó mucho y justamente era un mes históricamente malo. Entonces hay que hacer algunos ajustes para que el análisis sea correcto. En este caso, la variación desestacionalizada fue del 3,5%. Con lo cual, según este dato, en marzo mejoró la economía. Ahora, esto no significa que todos lo sientan automáticamente. La macro puede mejorar antes de que la mejora llegue al bolsillo. Dejame un comentario a ver vos qué opinás de esto. Teniendo en cuenta esto, me gustaría hablar un poco del tema de endeudamiento en familias, que es algo que está muy en boca de todos y los portales de noticias lo están levantando mucho. Porque bueno, podemos hablar de inflaciones, dólar, crecimiento de economía, pero después hay una pregunta mucho más cotidiana y más llevada a lo terrenal, que es cómo están llegando las familias a fin de mes. Tenemos acá un par de noticias. Bueno, la morosidad de las familias argentinas alcanzó un pico histórico del 11,5%. Varios portales de distintos tintes políticos, por ejemplo, acá la mora llegó al 35% en hogares de bajos ingresos. Veamos acá el crédito a las familias batió un nuevo récord en abril, esto es La Nación, llegó al 12% en el cuarto mes del año, máximo en más de 2 décadas, y en billeteras virtuales ya saltó al 31,5%. ¿Qué significa estar en mora? Básicamente que la gente no está pudiendo pagar sus deudas en tiempo y forma. Puede ser la tarjeta de crédito, puede ser préstamos personales, deudas con billeteras virtuales, bueno, etcétera. Todo. Y acá se muestra una foto distinta porque de arriba la macroeconomía se está ordenando, digamos, pero a muchas personas le está costando llegar a fin de mes y cumplir con sus deudas. Y esto hablando del punto de vista de las finanzas, que calculo que ves este canal por eso, es muy importante porque antes de pensar en invertir, antes de pensar en comprar bonos, acciones, ETF, lo que sea, hay que tener resuelto el tema este de la deuda. Si estás pagando el mínimo de la tarjeta, si refinanciaste el resumen o cualquier otra cosa, la mejor inversión sería tratar de eliminar esas deudas, tratar de sanearlo lo antes posible, porque la diferencia de tasas con una deuda normal, digamos, una deuda de tarjeta de crédito que vos la pagás en tiempo y forma, es abismal y se puede llegar a generar un círculo vicioso de pagar el mínimo, que se te sume la deuda anterior, pagar el mínimo de vuelta, y ahí se llega a una espiral de deuda que es terrible. Y obviamente la prioridad es sacarse eso de encima. Si estás en esa situación, hay veces, no siempre, pero bueno, hay que verlo, que conviene hasta sacar un préstamo para eliminar esa deuda y bajar la tasa, o sea, pagar menos intereses y unificarlo todo en una y bueno, ir acomodándose. Es una situación de mierda, pero bueno, de alguna forma hay que intentar salir de ahí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cuentas públicas. Puede llegar a sonar un poco aburrido, pero es clave para entender algunos temas. Bueno, vamos a sacar el resultado fiscal del mes de abril. Tenemos que se registró un superávit primario de 632.000 millones y teniendo en cuenta el pago de intereses de la deuda de 364.000 millones, se logró un superávit financiero de 268.000 millones. ¿Qué vendría a ser esto en criollo? Bueno, el superávit primario es cuando al Estado le entra más guita de lo que gasta y el superávit financiero es cuando a esa diferencia se le resta también los intereses pagados por la deuda. Digamos que el superávit financiero es un poquito más exigente. ¿Por qué sería importante esto? Bueno, que un país ordene sus cuentas genera más confianza, o sea, no es que está todo perfecto, ni cerca, pero sí es una señal de orden para lo internacional. Esto impacta en bonos, riesgo país, crédito y expectativas. A esto le sumamos otro dato que es el tema de la balanza comercial, esto es lo que exportó versus lo que importó Argentina. También tenemos datos a abril 2026, donde las exportaciones fueron de casi 9.000 millones de dólares contra 6.200 millones de dólares de importaciones, lo que da un saldo comercial positivo, o sea, se exportó más de lo que se importó, de 2.700 millones de dólares. Acá más abajo podemos ver la balanza comercial. Vean que, por ejemplo, acá en 2018 fue negativa, acá por ejemplo en 2023 también lo fue y últimamente fueron todos datos positivos. Esto es importante porque históricamente Argentina siempre tuvo problemas con tema dólares. Suelen faltar dólares para pagar deuda, para pagar importaciones, para acumular reserva, para evitar corridas, bueno, suele faltar. Entonces cuando hay superávit comercial, Argentina tiene una fuente genuina para acumular dólares. Pero bueno, no alcanza con un solo mes, sino que lo interesante es que se mantenga durante el tiempo. Vamos a otro dato clave y dejame un comentario a ver si te está gustando este análisis como para que lo pueda hacer todos los meses, porque la verdad que lleva bastante trabajo, pero bueno, si les gusta, vamos para adelante. Veamos, el riesgo país al momento de grabar este video está en 490 puntos. Históricamente está en un punto muy bueno. Pero bueno, ¿qué significa esto para que se entienda mejor? Simplificado es que mide cuánto tiene que pagar Argentina a un inversor respecto de lo que paga Estados Unidos. Cuanto más alto es este número, más desconfianza hay. Cuanto más bajo es, más confianza hay.
con lo cual que el riesgo país esté cerca o por debajo de 500 puntos es una señal positiva. No porque Argentina sea súper segura ni porque no haya riesgo, sino que el mercado la percibe como menos riesgosa que antes. Y esto, bueno, tiene un impacto directo en los bonos porque implica que al bajar el riesgo país nos sube el valor de los bonos argentinos. Pero bueno, tengan cuidado que el que suba el precio de los bonos no significa que son seguros. Siempre hay riesgos al momento de invertir en cualquier cosa. Y esto es día a día. Hoy está así, mañana cambia la expectativa, hay algún problema, cambia algo y bueno, el riesgo país vuelve a subir. Bueno, hablemos un poco de la tasa en pesos después de haber visto todo este contexto. Empecemos por los plazos fijos. Vean las tasas al momento de grabar este video, están malísimas. Miren, acá el Santander 15% anual en pesos, 19% el Banco Nación, 17,5% Credicop. Bueno, acá Banco Vica, la verdad que no lo conozco, 23,25%, ninguna ni cerca de 30%. Con lo cual ya arrancás perdiendo con la inflación y encima tenés que tenerlo 30 días congelado. Es una locura. Imagínate que en ese momento haya alguna devaluación, suba el tipo de cambio o lo que sea. Bueno, no puedes armar tu posición y estamos fritos. En ese caso yo prefiero, esto es una opinión mía, o sea, cada uno hace lo que quiere con su dinero y toma su propia decisión. El dinero de corto plazo, de acá 30 días o lo que sea, poquito, en vez de hacerlo en un plazo fijo, prefiero por lo menos tener una billetera virtual que podés sacarlo y tenerlo disponible todo el tiempo. Veamos, al momento de grabar este video, la mejor tasa la tiene Fywin, pero tiene un límite de 750.000 pesos, por encima la tasa baja. Le sigue, bueno, la del Carrefour con 21%, Ualá ofrece una también con algunas restricciones del 26%, pero bueno, vean que están muy similares a las tasas de los plazos fijos, con lo cual me parece una opción mejor a la hora de encarar este tema. Otra inversión que puede llegar a ser interesante, pero bueno, cada uno acá ve si dejar la plata congelada mucho tiempo le parece bien o no. Es los plazos fijos UVA con pago de intereses subperiodo de 30 días que los ofrece el Banco Nación. Vean que si dejas más de 3 años la plata congelada te paga, además de mantener tu capital actualizado por inflación, o sea, si tenemos una inflación de 40-50%, ese capital se va a ir ajustando y además te va pagando un 4% anual todos los meses. Así que es una inversión fácil de hacer, pero bueno, vean que la mejor tasa se consigue al dejarlo 3 años acá, así que cada uno toma su propia decisión. Y esto encima lo están cambiando, pues yo lo veo varias veces al grabar los videos y lo van cambiando, lo suben, lo bajan, lo suben, lo bajan. Así que bueno, cada uno puede tomar acá la decisión de entrar o no. Otra cosa que se puede ver también y es interesante son los bonos SER, que son bonos que ajustan por inflación, o sea, por el coeficiente SER, y además te pagan un interés por encima. Con lo cual, hoy en día, al momento de grabar este video, hay algunos que están con una tasa real de 7-8% anual. Estamos hablando de, por ejemplo, miren, vamos a ver este. Vean que mientras me poso por acá, está más lejos, eso significa que vencen más adelante, con lo cual vamos a ver algunos que no sean tan lejanos. Por ejemplo, este TX31. Vean que es un bono SER que vence el 2031 y además paga 2,5% anual. Pero tengan en cuenta que por tema de cotización y demás, ahora está rindiendo un 7,21% anual. Entonces, además de mantener el poder adquisitivo vía SER, te paga intereses. En este caso, los pagos son en noviembre y mayo de cada año. Tengan en cuenta que los pueden vender en cualquier momento, pero con la particularidad del riesgo de precio, que pueden ir bajando a medida que pasa el tiempo. Pero si lo vas a mantener hasta el final, te aseguras de que esté actualizado por inflación. Ahora, bueno, hablemos un poquito así rápido de qué pasa afuera, porque bueno, muchos argentinos invertimos en CDRs, en el S&P 500, en ETF, bueno, lo que sea. Así que en Estados Unidos la inflación sigue siendo un tema. Estamos hablando de que la última publicada interanual es de 3,8%. Bueno, la verdad que comparado a Argentina es una locura. No es nada, pero bueno, para los yanquis sí, y eso repercute a nivel mundial. Por otro lado, seguimos en máximo histórico del S&P 500. Vean que en los últimos 10 años, miren todo lo que subió y lo que se mantiene a día de hoy, máximo histórico. Pero bueno, tengan en cuenta que estas inversiones son pensadas para largo plazo. De hecho, en periodos largos de tiempo, rindió entre un 8 a un 10% en promedio. Por supuesto que hubo años que fue para abajo y años que fue muy para arriba, pero son inversiones interesantes y yo la uso mucho, y esto es una opinión mía. Es algo para ir acumulando de a poco pensando en varios años. Y quisiera hablar así un ratito rápido, bien rápido del tema cripto, en este caso Bitcoin. Siempre vamos a hablar de Bitcoin porque es la 1. Y vean que en el último año bajó una banda. Tenemos acá el pico en octubre del año pasado de $125.000 por Bitcoin y hoy estamos acá hablando de $67.000. Y cuando pasa eso, se habla mucho de ¿es una oportunidad o puede seguir cayendo? Y esto la realidad es que no lo sabemos. Bitcoin, al ser tan volátil, hace tiqui
liqui y no es raro verlo caer un 30% más. Pero bueno, puede ser interesante tener una parte muy pequeña destinada a compras periódicas de Bitcoin. De hecho, yo lo hago, el famoso DCA, sí, compras periódicas pequeñas, no importa el precio, e ir acumulando, porque la realidad es que es algo muy interesante y por toda la adopción que hay hoy en día y cada vez va a haber más y cada vez se va a poder minar menos Bitcoins, bueno, a mi criterio es una buena alternativa para ir sumando de a poquito. Esto es mi opinión y no necesariamente lo tenés que hacer vos. Vos tenés que hacer tu propio análisis y no es una recomendación. Entonces, después de todo esto, ¿en qué conviene invertir en junio? Bueno, la respuesta claramente no es una sola, depende de cada persona y depende de muchos factores. Vamos a enumerarlos ahora en base a los objetivos de cada uno. Como vimos, si tenés deudas caras, si tenés ese tipo de problema, bueno, ni siquiera pienses en invertir, pon el foco en generar ingresos para poder sacarte lo antes posible de las deudas. Si tenés dinero que lo querés invertir por unos pocos días a un bajo riesgo, en este caso lo que tenés que hacer es priorizar la liquidez, priorizar el tener dinero disponible por si capaz lo necesitas para pagar la tarjeta el mes que viene o para pagar el alquiler o lo que sea. En ese caso puedes elegir una billetera virtual. Si te resulta mejor o te da más seguridad hacerlo en el banco, bueno, plazo fijo, pero yo para mí lo descartaría, iría por una billetera virtual en ese caso, o hacer una caución en pesos o algún fondo de liquidez diaria así que tengas en tu banco. La realidad es que en tan poco tiempo, y bueno, depende de la plata que pongas, tampoco te vas a hacer millonario con estas inversiones. Ya si estás pensando más en 30 a 90 días, podrías ir pensando en hacer tema de plazo fijo UVA para mantener el poder adquisitivo y ganar un puchito. No todos los bancos lo ofrecen, pero bueno, podés ir viendo esos temas, o ir por los bonos SER que vimos anteriormente, que también te protegen de la inflación y las tasas de rendimiento son altas. Ten en cuenta que lo podés vender en cualquier momento, pero tenés el riesgo de que justo en ese momento baje de precio. Si querés dolarizarte, ya en este caso sería un poco más largo plazo, puedes ir por obligaciones negociables, que es algo que a mí me gusta mucho, que son deudas de empresas argentinas, que vos básicamente las compras y vas cobrando intereses mensuales. Si querés saber más de ese tema, te dejo un video acá arriba. Otra cosa interesante que utilizo bastante al dolarizarse es el tema de staking de criptomonedas, que es algo que funciona como una billetera virtual. Vos pones los USDT, que son criptomonedas estables, que un USDT equivale a $1 americano, y por el simple hecho de tener los USDT te va generando intereses todos los días. En este caso yo lo hago en Nexo, pero bueno, vos podés hacerlo en cualquier plataforma, nada más que paga una muy buena tasa y tiene muy buenos estándares. Está hace muchos años acá en el ecosistema cripto y funciona muy bien la plataforma. En este caso podés ganar hasta 11,5% anual en dólares, o sea en USDT. Para eso tenés que ser nivel Platinum, y además también podés comprar Bitcoin por si querés destinar una pequeña parte de tu cartera con un riesgo alto, y a mi criterio también es para largo plazo. De hecho te voy a mostrar cómo se hace. Por ejemplo, podés cargar pesos o dólares, lo que sea. En este caso yo ya tengo dinero en la plataforma. Vamos a sacar operaciones y vamos a poner convertir. En este caso vamos a poner USDT a Bitcoin y vamos a comprar 100 USDT. Como les digo, esto no es una recomendación de inversión, simplemente les muestro y sepan que yo destino una pequeña porción de mi cartera a Bitcoin. No mucho, porque realmente es algo muy riesgoso. Y ponemos intercambiar USDT por Bitcoin. Y listo, ya compramos los Bitcoin. Si quieres crearte una cuenta en Nexo, te dejo un link en el primer comentario, escaneando este QR. Vas a tener el beneficio de ser Platinum por un mes de forma gratuita para probar y tener las tasas más altas en USDT. Y al momento de grabar este video, participás por sorteos, por viaje al mundial, camisetas firmadas por los jugadores y bueno, un par de cositas más. Y encima estás apoyando el canal, así que muchísimas gracias. Y también, si pensás en el largo plazo, una opción interesante es invertir en ETFs, por ejemplo el S&P 500, para pensar en el largo plazo. Si bien ahora están en máximos históricos, practicar DCA también, como vimos anteriormente con el tema de Bitcoin, te va a permitir promediar el precio de compra. Algunas veces lo vas a comprar caro, otra barato, pero si haces esto durante 10, 20, 30 años, bueno, es una locura y las probabilidades están a tu favor. Por supuesto que son cosas riesgosas y no hay que dedicar el 100% del capital ahí, menos en el corto plazo, porque como vimos suben y bajan constantemente. De hecho, esto es muy bueno para ir descubriendo el poder del interés compuesto, que al principio no parece. De hecho, nuestra cabeza no nos damos cuenta, pero bueno, de eso te cuento mejor en este video, donde lo analizo bien al detalle. Nos vemos en la próxima.